El auténtico chiringuito que yo me encontraba en esta comunidad precisamente era el que ocupaba el señor Abascal. IFEMA es un éxito propagandístico tremebundo. Evidentemente, el protocolo está firmado, tiene la firma digital del director general de Coordinación Sociosanitaria, por supuesto que se distribuyó, pero vamos, que está correctamente aprobado por un alto cargo de sanidad. Te das cuenta, una persona sin ningún tipo de formación, creo que antes lo has dicho, había trabajado en Telepizza, sin ningún tipo de formación, estaba confinada en un pueblo de Castilla-La Mancha, era autónoma, no tenía trabajadores, contrató a una empresa de ambulancias a la que no llegó a pagar, y eso era todo el esfuerzo que se hacía para medicalizar las residencias, porque no hubo más. Entonces dices, eso, de verdad, una comunidad autónoma que dedica a la sanidad 8.000 millones de euros, pues es para hacérselo mirar. A mí, que nos confirmó el presidente de los hospitales de Madrid, nos confirmó que no había habido ninguna derivación de una residencia a un hospital privado. Había camas libres en los hospitales privados. ¿Por qué no se llevó a las personas de las residencias a los hospitales privados? Eso es algo que alguien tendrá que dar una explicación. Y además es que me da igual que sean víctimas de la guerra civil, que sean víctimas de ETA, que sean víctimas del COVID. Son por circunstancias distintas, pero todos merecen nuestro respeto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo posible para restañar esas heridas que no pueden seguir ahí. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Yendo a la última hora, pues precisamente ya sabéis que incluso esta semana hemos estado hablando de que Vox parecía, ¿no? Achacaba a Ayuso y al Partido Popular de no tener humanidad, de no tratar a los familiares de las víctimas, etcétera, y que iba a apoyar la comisión de investigación. Y según Radio Televisión Española, la última hora es que Vox retira la petición para constituir una comisión de estudio sobre la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Evidentemente esto a mí me suena que es posible que aquí haya habido una negociación. Dame un sillón aquí, dame otro allá, pero está claro que algo que nos sorprendía a muchos, que parece, bueno, pues dar un paso al frente por dignidad, parece que se han echado para atrás. Veremos cómo acaba esto. Antes de ver la entrevista de ayer, yo quiero poner un poco antecedente lo que había pasado con Osorio, que yo creo que es de una importante gravedad. De hecho, toda la oposición pues pidió su dimisión. Vamos a escuchar y a recordar qué es lo que ocurrió. Como esto fue así, Estas son las declaraciones de la polémica. ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Hoy el vicepresidente de la comunidad ha recibido duras críticas de la oposición entre constantes peticiones de dimisión o destitución. Se han negado a reunirse con los familiares y ahora se atreven a hablar en su nombre para decir que ya lo han superado y que no hay que reabrir heridas. ¿Superar el qué, señor Osorio? ¿Superar qué? Que pida disculpas y que abandone el gobierno de Madrid. Las dos cosas, que pida perdón y que se vaya. También Vox reprocha a Ayuso que no haya investigación. ¿Me lo pueden explicar por qué ahora se escandalizan? ¿No votaron en contra? Una comisión cuya pretensión de la izquierda siempre dijo fue retorcer el dolor de las familias, no sé si lo recuerda, y que ahora lo podrán conseguir aquí en la Cámara gracias a Vox. Osorio ha dicho que se han tergiversado sus palabras. Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. Bueno, veis, toda la oposición pidiendo dimisión. En el que el PSOE ha llegado a abandonar el hemiciclo. Dice que no volverá a estar presente en ninguna intervención de Enrique Osorio. Ayuso admite ahora que tuvo el mando único en la residencia y no Pablo Iglesias. No puedo estar orgullosa. Bueno, uno de los titulares que se puede sacar de la entrevista, aparte de un montón de bulos que hubo. Tuvimos que crear un mando único para ejercer de verdad y hacer las cosas bien, para que la situación empezara también a mejorar. Con este mando único lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia, y yo al frente de esto. Hay un elemento que también me gustaría preguntarle cuando tengamos a Alberto y que tiene que ver con algo a lo mejor que es menos
bueno, no sé si menos conocido, pero este vídeo seguro que lo conocéis. Lo que no estoy tan seguro es si sabéis que el que hizo esta excelente entrevista o interrogatorio a Santiago Abascal, cuando no tenía ningún cargo de Vox, de hecho creo que Vox no existía, lo que sí existían eran los chiringuitos que Esperanza Aguirre le puso. Recordad que durante más de 3 años, en 2 chiringuitos diferentes, Santiago Abascal, bueno, fue traído de la mano de Esperanza Aguirre para que fuera organizando, aparte de financiar DENAES, que es la precuela de Vox, pues le financió con sueldos superiores al del presidente del gobierno, y no hizo absolutamente nada. Y fijaros, él mismo se delata aquí, es decir, lo reconoce, no ha hecho absolutamente nada y esto se debería de cerrar. Es decir, después de 3 años cobrando chiringuitos impresionantes, al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid financiaba DENAES, la Fundación Defensa de la Nación Española, que dirigía Santiago Abascal. Fijaros, y vamos también a preguntarle por esto porque yo creo que es excelente. Para el que no lo haya visto, esto es un manjar. En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más. Es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. Una retribución de esta naturaleza representa unas expectativas, exige unas expectativas, supone unas expectativas, y yo, con la mejor voluntad, con el mejor hacer, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, he tratado en este tiempo de responder a esas expectativas. La web que ustedes tienen, la verdad, por definirlo de alguna manera, es realmente una vergüenza. En actividades aparecen un apartado que pone actividades de 2012-2013 que se pincha y no aparece nada, con lo cual, teóricamente, parece que es que no hay actividades. En el apartado de donaciones se dice que es un contenido en desarrollo y el contacto se nos dice que la fundación está en Bretón de los Herreros. Esa es la única información disponible a través de la web. También quiero recordar, porque una vez que hemos recogido información para elaborar esta web, se gastaron nada menos que 15.600 euros allá en el año 2007, según la información que está contenida en el registro de fundaciones. La actividad más importante que realizaron el año pasado, creo que está en relación con lo que usted ha dicho, y para la que dedicaron además más dinero y más personas, fue a la promoción de la propia fundación. Y pues, en principio nos parece sorprendente que casi la mitad del presupuesto se dedique a la promoción de la propia fundación y que eso cueste 130.000 euros. Pero es que además lo que más nos llama la atención es que por mucho que vivamos en tiempos difíciles, en la memoria aparecen también unos objetivos. O sea, aparte de las personas dedicadas y el presupuesto, aparecen unos objetivos. Y en ese caso, los objetivos que tenían para esta actividad concreta hablaban de conseguir 6 proyectos de colaboración con entidades privadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Podemos pensar, es difícil, el presupuesto a lo mejor era muy ambicioso. Pues es que no han conseguido ninguna, 0. Aparece 0, o sea, 130.000 euros que no han servido absolutamente para nada. Bueno, este señor que dando datos revienta a Santiago Abascal es precisamente Alberto Reyero, que en su momento era diputado por el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Aunque la mayoría te conocen, pero yo creo que hay elementos muy interesantes y que a lo mejor pueden dar razón de por qué ven en ti a lo mejor un político diferente o alguien muy implicado y que no ha cejado en el empeño en denunciar algo que es totalmente injusto y que parece, bueno, no sé si se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad o se cierra con la comisión de investigación, pero bueno, como pequeña presentación, si me quedo algo en el camino, Alberto Reyero es abogado de profesión, por lo tanto sabe de lo que habla y tiene una base también legal que ampara también las denuncias que dice. Recientemente ha escrito un libro, Morirán de forma indigna, también te preguntaré por él, y en 2 legislaturas ha sido diputado por la Comunidad de Madrid, una que precisamente justo antes de que entraras estamos viendo esa comisión de investigación de esa fundación, la que dirigía Santiago Abascal, que no tenía ninguna actividad, y me gustaría preguntarte por él, con el partido UPyD, y en la anterior legislatura con el partido Ciudadanos. Y mi primera pregunta precisamente es qué es lo que te motivó a meterte en política. No sé si UPyD fue el primer partido, la primera vez que participas en política. ¿Cuál fue el leitmotiv que te empujó a implicarte en esta vida partidista, ¿no? que muchas veces está bastante ensuciada y es poco prestigiosa?
Pues sí, Julián, fue mi primer partido político UPyD. Yo me había dedicado a los recursos humanos, yo trabajaba pues muy tranquilo en el mundo de la empresa, me ganaba bien la vida, no tenía muchos problemas, y fueron dos las razones que me impulsaron en este sentido a participar en la vida política. Yo siempre habría creído que en España era necesario un tercer partido, y un partido de centro de verdad, que luego, bueno, pues hemos tenido el problema de decir que los partidos de centro al final son de verdad, un partido centrado que sirva pues para centrar tanto a la derecha como a la izquierda, que eso es en lo que creo absolutamente, y por eso nunca he creído en ningún cordón sanitario a ninguno de los dos partidos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues UPyD me resultó interesante, porque además venía con un programa de regeneración, de cambiar las cosas, de reforma, que yo creo que es algo que todavía necesita este país. Y luego, en segundo lugar, por una cuestión personal. Mi madre, en el año 2007, tiene un ictus, y bueno, pues queda totalmente dependiente, ¿no? Y bueno, yo me encuentro yo cuando le pasó eso, pues se acababa de aprobar la ley de dependencia, y dije, bueno, pues estoy tranquilo porque hay una ley que ampara y demás, y me encontré con que en la Comunidad de Madrid se estaba boicoteando la ley de dependencia. Se estaban boicoteando dos leyes, la ley de antitabaco y la ley de dependencia. Entonces, bueno, pues me empecé a indignar, escribí un blog que ahora visto el título llama mucho la atención, porque se llamaba No es Madrid para viejos, y salía Javier Bardem, porque era como el No es país para viejos, no es Madrid para viejos, ¿no? Claro. Y bueno, pues era encontrarme esa situación, esa impotencia, porque cuando llega la dependencia a una familia, por un lado tiene un golpe emocional tremendo, pero también es un golpe económico brutal, porque las personas necesitan un nivel de atención que en las casas no están preparadas, necesitas una atención residencial, etcétera, y necesitas ayuda. Y entonces te encuentras con que no se estaba desarrollando la ley de dependencia. Yo incluso salió una noticia en ese momento en El Mundo que hablaba, yo llevaba 1000 días desde que había hecho la solicitud y no había recibido respuesta, ¿no? Es decir, y eso, vamos, mi caso era uno más de los tantos que había, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cosas se juntaron, me empecé a involucrar en un partido político, en UPyD, y yo nunca pensé que al final esto se iba a convertir porque has dicho 2 legislaturas, yo he estado 3 legislaturas, he estado una con UPyD y 2, lo que pasa es que la última fue mitad de claro, la fue cortita, es verdad. Con Ciudadanos, ¿no? Del 2011 al 2015 con UPyD y del 2015 al 2021 con Ciudadanos. Y bueno, pues esa ha sido toda mi carrera política, y habéis puesto pues un hito, pues yo creo que curioso ahora, de hace nada menos que 8 años, que eso es de noviembre del 2013, ¿no? Ojo, pero yo creo que de una manera u otra es eterno. Me refiero, ese momento seguramente se recordará en la historia, y bueno, los datos biográficos que nos das creo que también puede dar alguna explicación de tu implicación en todo lo referente a la residencia. Pero ahí vimos, y mucha gente a lo mejor no te relaciona a ti con la persona que hizo esa magistral, no solamente preguntas, intervenciones, interrogatorios, sino todo un trabajo de documentación que dejaste totalmente desnudo a Santiago Abascal. Y antes, si te parece, de entrar con la actualidad y con el asunto de la residencia y de tu libro, me gustaría que nos pusiera un poco al día de tus impresiones, porque tú te lo estudiaste bien, y prácticamente ese dineral, que si no me equivoco es superior al sueldo del presidente del gobierno, estaba justificado en la nada, porque prácticamente era una web sin actividad, los objetivos que se planteaban no se cumplieron, y bueno, no sé cómo recuerda esa comisión de investigación y prácticamente el reconocimiento de Santiago Abascal de sí, esto es un chiringuito que no vale de nada y deberían de desaparecer, o algo así, ¿no? Fue la conclusión. Sí, esa fue una conclusión a la que llegó después, ya cuando Vox empezó a tener cierta importancia. Entonces, claro, tuvo que confesar que le había llamado UPyD y que tenía razón. Evidentemente, pues era un escándalo. O sea, yo creo que la cuestión, además, has citado un ejemplo que muchas veces se olvida, pero de NAES, durante muchos años lo veíamos cuando analizábamos el presupuesto, había una partida importante, yo ya no recuerdo las cantidades, pero bastante importante. Era la principal fundación financiada por la Comunidad de Madrid. Se dedicaban a NAES hasta que dejó de aparecer, ¿no? Ya una vez que se formó Vox, ¿no? Pero yo me encontré con que había, pues en un caso de que habían nombrado a Santiago Abascal, una persona que venía del País Vasco y demás, en una fundación con un nombre muy rimbombante. Era la Fundación para el Patrocinio y el Mecenazgo. El nombre era más largo realmente que el contenido de lo que hacía, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues yo le voy a llamar a este señor y voy a investigar qué es lo que hace. Entonces, y además me acuerdo que lo digo en esa intervención, es que me tuve que gastar dinero, fui al registro de fundaciones y tuve que pagar las tasas
porque no me facilitaban la información. Yo cuando pedía al gobierno que me diera información no me la daba, y entonces claro, había un registro y yo pues no pensaba que había esa puerta de entrada. Yo fui al registro, pagué las tasas, que eran 30 euros, y al final, bueno, pues ahí tenía toda la información de las memorias y tal, y claro, me encontré con una situación en la que no hacía absolutamente nada. Era evidentemente un chiringuito para darle un sueldo a un señor, ¿no? Un sueldo muy elevado, aparte. Un sueldo muy elevado. Y además, que es que Santiago Abascal venía de otro puesto, de director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid. O sea, es decir, otro chiringuito de Esperanza Aguirre. Claro, era un tema tan técnico, si se hace bien, de protección de datos, ¿no? ¿Quién se atreve a dedicarle a eso? Bueno, pues le nombraron porque había que colocarlo en algún sitio para darle un sueldo. Lo cierto es, muchas veces la gente de broma me dice que yo soy el culpable de que se montara Vox, porque es verdad que a los 15 días dimitió, a lo poco se cerró esta fundación y inmediatamente anunció que se iba del PP y que montaba Vox. Evidentemente son cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que él ya, yo creo que estaba ya trabajando en ese tema, y bueno, pues era una manera de tener un sueldecito pues muy holgado para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, fíjate, Alberto, que lo que tú hiciste que es un poco complementario con lo que yo hice. Yo me centro mucho en el análisis de redes, y fíjate lo que hice durante los 3 años en estas 2 fundaciones o chiringuitos, ¿no?, que tuvo estos sueldos súper elevados. Analicé esos 3 años la actividad de la cuenta de Santiago Abascal, y solamente puso un tuit referente a esas fundaciones que tiene que ver con la comisión de investigación en la que tú le preguntabas y que decía que él iba a rendir cuentas de manera transparente. Es el único tuit que hace referencia a su fundación, pero hizo más de 470 tuits de DENAES, esa fundación, Defensa de la Nación Española, que era dirigida por Santiago Abascal, por Ortega Smith y por Iván Espinosa de los Monteros, curiosamente. Y el dato curioso, lo has dicho tú, y es increíble, es que la financiación desde la Comunidad de Madrid a DENAES, el 80% era para el sueldo de Santiago Abascal, y cuando le meten en estos chiringuitos justamente se reduce ese dinero que se invierte en estas fundaciones y que iban revertidas. Entonces, claro, tenemos desde que se fue del País Vasco de Madrid, tuvo la financiación por DENAES, con ese sueldo, luego los 3 años en los 2 chiringuitos, y precisamente a causa de esa comisión de investigación tuvieron que cerrar, y a los 15 días se fundó Vox y ya tenía un sueldo. Es decir, que siempre tuvo un sueldo y se buscaron la vida para tener un sueldo y de armar lo que es la estructura, porque DENAES al final era una organización que iba viajando por todo el país, lo que yo digo la precuela de Vox, financiado por la Comunidad de Madrid. Pero bueno, me parece súper interesante y creo que esto quedará para la historia. Y un tema interesante, claro, que también en ese momento pues yo la tildé de chiringuito, ¿no? Directamente, decía que un chiringuito para personas afines, porque me parecía que decir un chiringuito para amiguetes me parecía faltar un poco de respeto, pero era lo que pensaba, ¿no? Entonces, decir, y luego ellos lo que han utilizado el tema de chiringuitos, y decir, yo siempre les he dicho, oye, el auténtico chiringuito que yo me he encontrado en esta comunidad precisamente era el que ocupaba el señor Abascal. Total, bueno, increíble. Pues es curioso, es historia, y bueno, historia de la que la verdad pues me siento orgulloso, ¿no? Porque muchas veces la Asamblea de Madrid es un lugar del cual no conocemos las cosas que ocurren, salvo los insultos, pero el trabajo que se hace ahí no se conoce, y a veces yo lo pongo en el libro, digo, es más conocido por un diputado del PP que dijo en un momento que él se hacía diputado para tocarse los huevos, o por unos diputados del PP, mientras en una votación de los presupuestos de sanidad, pues estaban jugando al apalabrados, ¿no? Es decir, bueno, pues yo el hito me parece que por lo menos es para sentirme más orgulloso que todo eso, porque además responde realmente a lo que yo quería hacer en política, ¿no? Es decir, oye, lo que se trata es de regenerar, y además es que a mí me importa incluso muchísimo menos la ideología de la gente, sino que yo creo que al final, es que me da igual que sean de derechas o de izquierda o de centro, yo creo que lo que hay que tener es un comportamiento adecuado. Yo creo que cuando eres un responsable público, joder, tienes una responsabilidad de si tienes que hacer las cosas de una determinada manera, que no te puedes permitir todo eso. Total, ¿no? Yo creo que eso responde a ese comportamiento. Yo como ciudadano, la verdad es que te aplaudo, y desde ese momento de que ya han pasado unos años, creo que es un trabajo muy bien hecho, es decir, invisible. Luego no va a ser tan invisible por las circunstancias, pero que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, y lo que ahí denota es el trabajo riguroso, serio, incluso gastándote tu propio dinero, que yo creo que también habla un poco del talante como persona y como, bueno, independientemente de la ideología, cada uno afronta la vida profesional o personal de una manera, y en este caso, la profesional en este caso, yo creo que es digno de admirar, independientemente de la formación política que pertenezca. Y yo creo que precisamente este talante lo estás demostrando con el tema de la residencia. Me imagino que en función un poco de la ideología o del partido, pues
te caerán aplausos o te caerán críticas, pero yo creo que si nos saliésemos del espacio, digamos, polarizado, pues yo creo que es de admirar esa tenacidad y que no solamente se ha quedado en denuncias bien argumentadas, sino que también se ha cristalizado en un libro que entiendo que de una manera o de otra es que todas estas declaraciones que al final son, bueno, pues un poco temporales, los medios las sacan, pero si no me equivoco, y te quería preguntar por el libro Morirán de forma indigna, ¿cuál fue el motivo de escribirla y qué es lo que se puede encontrar la gente en ese libro? Claro, fíjate, los motivos fueron principalmente dos. O sea, el hecho, si queréis luego comentamos además cuál ha sido el proceso de las comisiones de investigación para ser rigurosos exactamente de lo que ocurrió, ¿no? Pero existía una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid y yo cuando dimití me fui con la esperanza de que yo iba a ser uno de los comparecientes, iba a tener la oportunidad de contar mi tiempo como consejero, las cosas buenas o las cosas malas que hice, pero es decir, y contarlo además ahí en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y eso se me impidió. Yo creo que uno de los deberes que tiene hay una parte del derecho de decir yo quiero contar lo que hice y luego hay un deber que es de rendir cuentas. O sea, que un responsable público no rinda cuentas de lo que ha hecho, me parece que para una sociedad es demoledor. O sea, yo creo que además que yo siempre lo digo, si no se trata de criminalizar a nadie, se trata de explicar lo que has hecho. Y a veces yo digo, yo estoy pidiendo ir a una comisión de investigación, estoy convencido que ser compareciente en una comisión de investigación no es en absoluto agradable. Te van a hacer preguntas los diputados, que en muchos casos, pues a lo mejor yo soy consciente de los errores que cometí, pero a lo mejor me van a señalar otros errores que yo no soy consciente y que voy a tener que asumirlos. Pero es que, chico, es que te has metido en política, ya has asumido una responsabilidad y tienes que afrontarlas. Lo que no vale es tapar absolutamente todo, bloquear las comisiones de investigación, algo que en el fondo es muy español, porque es verdad lo que tú decías, y yo también en eso también me siento muy orgulloso. La mayoría de los que han estado en los gobiernos han votado en contra de las comisiones de investigación. O sea, al final el criterio no ha sido tanto político como ha sido el que está en el gobierno vota que no y el que está en la oposición vota a favor o incluso la pide. En el caso de Madrid no fue así. Yo desde el primer momento que me lo plantearon, que me lo dijeron en el mes de abril en la cadena SER, yo dije que yo estaba a favor de una comisión de investigación y yo quería contar eso. Entonces, cuando entramos en lo que es el propio libro, yo creo que lo has definido muy, muy bien. Yo he pretendido hacer un relato de muchas de las cosas que se conocieron en su momento. Hay pocas cosas novedosas. Hay alguna cosa novedosa que no conoce la gente, la intrahistoria y demás, que eso es también importante, pero la mayoría del relato son cuestiones que se conocieron, que se publicaron, que pasaron desapercibidas, que desde la propia Puerta del Sol pues se introdujeron bulos para confundir a la gente y para al final, pues claro, mucha gente, incluso bien intencionada, en el fondo se queda muy confusa porque no distingue lo que no deja de ser verdad o mentira, porque a veces parece que es que cuando hay dos opiniones, pues es que tienen el mismo valor, ¿no, chico? Si es que hay una que es absolutamente mentira y otra que es verdad. Y entonces, bueno, pues eso, había una confusión, es decir, no, mira, yo quiero contar el relato de lo que ocurrió, es decir, y para el futuro, pues que ahí quede. Claro, es mi relato, yo insisto en eso, es mi versión. Habrá otra parte de los que estaban en el gobierno que tendrán una versión opuesta a la mía, pero yo siempre digo, oye, que la cuenten, yo estaría muy interesado que la contaran, pero es que no son capaces ni siquiera de contarla, no son capaces ni siquiera de sentarse con los familiares para responderles a las preguntas que ellos tengan, porque aunque diga Ayuso en esa entrevista, que yo no la he visto completa, pero he visto aparte, dice que están a disposición de los familiares. ¿Pero qué me está contando usted? Si no ha tenido ni la decencia de reunirse con los familiares. Reunirse con los familiares no es sencillo. El otro día cuando hice la presentación, no todo el mundo era condescendiente con mi labor como consejero. Por supuesto, había pues familias que determinadas cosas pues incluso me las llegaban a echar en cara, pero es que yo creo que es algo que un responsable público tiene que hacer y no puede esconderlo, no puede taparlo. Y en este país tapamos las cosas, no resolvemos los problemas, no curamos las heridas y tenemos múltiples ejemplos en nuestra historia que yo creo que eso no conduce a nada. Yo creo que la gente lo que quiere es conocer la verdad y quiere que se repare y que haya justicia y nada más. Y todo lo demás es palabrería hueca
para justificar que en el fondo no tienes la gallardía de enfrentarte a tus ciudadanos y que te digan lo que no les gusta de lo que has hecho. Sí, aparte, como tú dices, otra de las mentiras que se hace en esa entrevista, el presentador le dice que se quiere usar, que la comisión de investigación es una acción política y que ninguna otra comunidad se ha usado políticamente, cuando hemos visto prácticamente, salvo 2 comunidades autónomas o 3, en las cuales, como tú dices, básicamente la oposición ha pedido comisión de investigación y el gobierno ha dicho que no. Mayoritariamente es verdad que eran gobiernos del PP los que le han echado para atrás, pero también hemos visto los casos opuestos como en La Rioja, ¿no? Incluso algunas que se han aprobado con matices, como en la Comunidad Valenciana, donde se han puesto de acuerdo la oposición y el gobierno. Pero en todo caso, lo que sí te honra es que primero tú creo que hablas con más propiedad porque lo has visto desde dentro, y 2, lo has hecho desde dentro del gobierno, es decir, que rompe toda esa lógica que hemos hablado, que es que la gente del gobierno rechaza y la oposición la pide, ¿no? Y en este caso tú estabas dentro del gobierno y viste que eso es lo más sensato. Y yo te quería preguntar, aunque luego ya entremos incluso en la entrevista y más en las cuestiones internas de cómo ocurrió todo, pero también quiero hacer mención al prólogo de tu libro, que precisamente lo firma Manuel Rico. Y si dentro de la política tú has sido la persona que ha sido más constante, más tenaz en denunciar algo que yo considero que es muy grave, pero creo que los medios de comunicación no le han hecho el tratamiento. Yo echo mucho de menos las voces de los familiares de las víctimas en todo esto. Ahora he empezado a escuchar a algunas víctimas que yo las echaba bastante de menos, y en todo caso, es decir, más allá de que Manuel Rico ha sido tenaz, de hecho sigue poniendo tweets que sigue siendo viral cada día y sigue haciendo entrevistas con mucho rigor, con mucho trabajo, con mucho contraste, con mucho informarse, y es casi el único punto de luz, o uno de los pocos puntos de luz en el ecosistema mediático español, que incluso lanzaron noticias falsas. Si tuvieras que hacer una valoración de cómo se ha tratado mediáticamente el asunto de las residencias, si quieres, tú tendrás más conocimientos de la Comunidad de Madrid, pero si lo quieres ampliar al resto de España, ¿cuál es tu opinión del tratamiento mediático sobre todo esto? Bueno, pues fíjate, el tratamiento mediático fue en el momento en el que conocimos las muertes, fue un boom. Fue prácticamente ponías la tele y no hacías más que ver a periodistas a las puertas de las residencias y todo el mundo diciendo qué barbaridad, lo que está diciendo, y en muchos casos incluso lanzando mensajes que criminalizaban a los propios trabajadores y trabajadoras de las residencias, que era absolutamente injusto, porque en la mayoría de las residencias se hizo lo que se pudo. Lo que ocurrió es que, por lo menos en el caso de la Comunidad de Madrid, y estoy convencido que en otros sitios igual, se encontraron con muchas dificultades a la hora de poder derivar a las personas que estaban enfermas de COVID a un hospital, ¿no? Yo creo que en ese sentido somos una sociedad un poco hipócrita, ¿no? Yo creo que nos damos muchos golpes de pecho en un momento determinado y nos parece una barbaridad, cómo se puede consentir esto y demás. Y en cuanto pasa el boom de las noticias, pues prácticamente nos olvidamos de todo, pasamos página y ya casi ni nos acordamos de lo que ocurría en la residencia, ¿no? Y en la propia entrevista de Ayuso, otra de las grandes mentiras que dice es que viene a insinuar que las residencias ya estaban mal. Y claro que estaban mal, pero cuando nosotros lo denunciábamos, y en el libro pongo ejemplos de denuncias y de intervenciones en la Asamblea en la que ya decimos cómo están malas las residencias, el PP siempre lo negaba, decían que estaba maravillosamente bien. Ahora, claro, ahora hay que cambiar el modelo y hay que hacer otras cosas, y realmente no se ha cambiado absolutamente nada de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que mediáticamente en la Comunidad de Madrid, además, eso se añadía a lo que es la manipulación mediática por parte del centro de poder, ¿no? Y cuando te das cuenta, y lo comenta Manuel Rico en el prólogo, ¿no? Que dice un poco, dice, bueno, que yo llegué con la ingenuidad, porque evidentemente no es lo mismo ser diputado que ya ocupar un puesto de responsabilidad ejecutiva, en el que yo llegué con la ingenuidad de pensar que bueno, pues que los medios se comportaban pues de una manera pues más o menos justa y más o menos imparcial, y me di cuenta que los mensajes que se estaban lanzando desde la propia Puerta del Sol con sus medios afines eran terroríficos. Yo no digo, o sea, hay por un lado, hay auténticos pseudo periodistas que dicen que son periodistas y que no lo son, hay medios que están absolutamente subvencionados, y luego hay medios que son muy poco críticos con la información que les llega de un departamento de prensa de un gobierno, y prácticamente reproducen la información que les dan. Por supuesto, luego hay muchos otros que son periodistas serios, rigurosos y periodistas de investigación. Y, por ejemplo, Manuel
es un ejemplo claro, que yo el día de la presentación, incluso un poco en tono de broma, pero es una realidad, yo dije, en mi relación con Manuel Rico, digo, Manuel, nosotros teníamos todas las cartas encima de la mesa para haber tenido una relación terrorífica. Digo, claro, tú eres un periodista de izquierdas y yo soy un consejero del gobierno de Ayuso. Y tú investigas la residencia. Las residencias sufren una hecatombe. Hubiera sido una auténtica, bueno, una relación pues terrible, ¿no? Pero yo, mientras estaba en la consejería, yo empecé a ver que había una persona que nos pedía por transparencia una serie de información en la Consejería de Políticas Sociales y que luego además publicaba cosas con mucho sentido y con mucho rigor. Entonces, pues ya una vez que había pasado la primera ola, en el mes de julio le dije a mi jefa de prensa, yo tengo que conocer a este señor, y comimos. Entonces empezamos a tener una relación y empezamos a ver que aunque desde posiciones ideológicas distintas, entendíamos determinadas cosas de la misma manera. Yo creo que hay una cuestión que es la decencia, la honestidad. Yo creo que eso es que puede existir tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí pues llegamos a encajar y a decir, oye, pues sobre muchas cosas pensar, sobre lo más importante pensar lo mismo. Y bueno, pues siempre es curioso porque teníamos, bueno, todas las papeletas para haber tenido una relación muy tormentosa, ¿no? Bueno, pero esto es un mensaje espectacular en estos tiempos. Me refiero que precisamente, ¿no? Estamos acostumbrados a la polarización y que todo mal si no es de mi cuerda y tal. Pero en este caso, si no te entendió mal, te llegó a provocar cierta admiración la profesionalidad en la cual él como periodista pues buscaba esa información y vaya, es decir, sin conocerlo de nada, pues aun estando ideológicamente en nuestro espacio ideológico, aunque bueno, también en el periodismo eso a veces es complicado, pero que en función de esa profesionalidad, ¿no? Y de esa ética que muchas veces debería de ser transversal y que nos debería de unir, ¿no? Es decir, que yo creo que la verdad, yo muchas veces digo en el trabajo que hago que aunque todos tenemos nuestros sesgos de confirmación y yo a lo mejor me puedo considerar progresista, de izquierda, bueno, como lo queramos llamar, pero yo evidentemente prefiero un periodista de derecha que no mienta, que sea ético con la verdad, a alguien en la izquierda que mienta. Es decir, y esa es la línea roja que yo por lo menos entiendo, porque aparte es un problema la mentira. Y precisamente por ir un poco a la entrevista de Ayuso, una de las cosas que a mí me ha sorprendido y que googleando, encontrando un poco de información, ha dicho que Madrid estaba a la cola en número de muertes, o diciéndolo de otra manera, que Madrid digamos que gestionó muy bien y que tiene los números muy bajos de muertes respecto al mundo y al país. Y hay titulares y bueno, en este caso es verdad que las cifras y las estadísticas uno las puede manejar también un poco arrimándolas a su sardina, pero si hablamos de datos, si quieres empezamos con datos, luego con las consecuencias, pero a nivel estadístico Madrid se encuentra, y enfocando en las muertes en residencia, ¿cómo se encuentra? No sé si tienes datos en este sentido, pero es cierto lo que dice Ayuso, que es de las comunidades autónomas que tiene cifras más bajas de muertes en residencia. No lo es. Y en España también tenemos otro problema que es en la calidad de los datos y en la calidad de la información, porque de hecho yo a veces me quejaba también amargamente. Desde el mes de abril el Ministerio de Derechos Sociales nos pedía una información. Cada 2 veces a la semana teníamos que reportar precisamente el número de fallecidos, el número de personas infectadas y demás, y no fue hasta 1 año y medio después cuando publicó una información de todo lo que había ocurrido de manera agregada. Yo muchas veces intento evadirme de dar una cifra exacta de fallecidos porque, bueno, pues es muy difícil, porque al principio de la pandemia la gente fallecía sin prueba de COVID. Nosotros lo que hacíamos era, bueno, pues recoger la información que nos facilitaban las propias residencias acerca de los fallecidos, pero yo creo que hay un dato que es pues muy revelador también de muchas cosas y hace referencia no solo a las personas fallecidas en la residencia, sino de todas las personas que fallecieron durante el año 2020. Y si miráramos la primera ola, incluso sería más sangrante. La Comunidad de Madrid fue la región europea en la que más exceso de mortalidad hubo, la mayor en Europa. Y eso no lo publica ningún medio socialcomunista o algo así, sino que son datos de la Unión Europea, de Eurostat, que lo dice claramente por delante de Lombardía, en porcentaje de, pues creo que es el 34%, creo recordar, por encima del número de personas que fallecen habitualmente en los últimos 5 años,
¿no? La media, que yo creo que ese es el dato al final, pues mucho más riguroso, decir, oye, ¿cuánto muere la gente normalmente? Porque claro, una de las grandes noticias que tuvo esta pandemia, que la gente se enteró que en las residencias la gente se muere en situaciones normales. Allí la gente va en los últimos años de su vida y la gente se muere, ¿no? Y eso, bueno, pues a veces se nos olvida. Lo que ocurrió es que durante los meses de marzo y abril murió muchísima más gente de lo que suele ser habitual en la residencia. Y decir eso, ahí se utilizan, pues eso, datos que no son correctos y se compara con información de otras comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid fue posiblemente la más afectada. Yo creo que junto a Castilla-La Mancha, Castilla, León y Cataluña, yo creo que fueron los sitios en los que más personas fallecieron en general y también en las residencias, y eso merece una explicación y merece que lo analicemos. Y tampoco, oye, y no se trata de decir, oye, y es que tú eres el culpable, no, vamos a analizarlo y vamos a discutirlo pues de una manera sana y cada uno dando las razones. Yo a veces también digo, cuando se habla de, porque se intenta justificar que no haya comisión de investigación en Madrid porque en el resto de comunidades no existe, ¿no? Y yo siempre digo, y es que yo voy a más, y de hecho yo he firmado las dos peticiones que se han hecho por medio de Amnistía Internacional y por parte de Manuel Rico y Fernando Flores para que se cree una comisión de la verdad en el Congreso. Yo creo que sería necesario que se hiciera una comisión de la verdad en el Congreso y que al final ahí se viera todo y claro, que tuviéramos la oportunidad de ir todos y hablar pues con total pues franqueza y explicando las cosas. Pero ahí poco, a veces yo también me gusta la historia. Y yo me acuerdo, escribí un artículo hace un año en El País que lo puse en relación, no sé si recordáis, en los años 20 del siglo pasado, aparte de la gripe española, España tenía intereses en el norte de África y hubo un gran desastre militar que fue el desastre de Anual, en el que murieron muchísimas personas por la inoperancia del ejército en ese momento y demás, ¿no? Entonces, pues se creó una comisión de investigación que la lideraba el tío de Pablo Picasso, se llamaba el general Picasso. Este señor, durante un año, hizo un informe exhaustivo acerca de lo que había ocurrido, parece que dejaba en mal lugar a la monarquía de Alfonso XIII en su momento, y ese informe se iba a presentar en el Congreso de los Diputados. Se iba a presentar el 1 de octubre de 1923. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que 15 días antes, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Del informe, por supuesto, no se supo nada más. La monarquía pues tuvo como un periodo de una prórroga, se le dieron 7, 8 años hasta que llegó la República, ¿no? O sea, al final realmente no sirvió para nada, pero lo que sí se consiguió fue tapar un informe que hubiera permitido analizar, oye, qué es lo que ocurría, cómo se habían actuado los militares africanistas, que luego tuvieron tanta importancia en la República y en la Guerra Civil. Pero bueno, se tapa todo y nos olvidamos, y siempre hay una tendencia a no querer revisar el pasado, cuando yo creo que el pasado, o sea, hay que revisarlo y hay que repararlo. Y además es que me da igual que sean víctimas de la Guerra Civil, que sean víctimas de ETA, que sean víctimas del COVID. Son por circunstancias distintas, pero todos merecen nuestro respeto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo posible para restañar esas heridas que no pueden seguir ahí, pues abiertas. Y yo creo que en eso, pues, que es que además, que es que no tenemos que pensar cuál es el origen ideológico de cada una de las situaciones, sino lo que tenemos que hacer es reparar esa situación y reconocer el estatus de víctimas a la gente que lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente eso es algo que parece que no entra mucho en la cabeza, porque siempre pensamos de dónde es la víctima, si es de derechas, si es de izquierdas, y a partir de ahí sacamos unas conclusiones, y creo que eso como país es malísimo. Totalmente de acuerdo. Aparte, no solamente está la reparación de las víctimas, que ya tiene la suficiente entidad como para hacerlo, sino un aprendizaje para la prevención en futuras ocasiones, porque evidentemente, y es explicable, y yo quería decir, hemos dado como cifras, ¿no? Datos que son tremendos, los datos que nos has dado, y muchas veces puede ser circunstancias con medidas que pueden ser controlables o no controlables, ¿no? Y en este caso también Ayuso en la entrevista de ayer justificaba como que era todo sobrevenido, que moría todo el mundo igual en todas partes, que Madrid era una comunidad más, que da igual si te hospitalizaban porque la gente moría igual. Bueno, un relato un poco de aquella manera, y por eso digo, una cosa son las cifras que ya son demoledoras en la Comunidad de Madrid, pero yo creo que más importante a la hora de buscar responsabilidades, evidentemente, es qué se ha hecho en Madrid mal que no se ha hecho
mal en otras comunidades, porque ahí básicamente está haciendo una tabla rasa diciendo, bueno, es que se morían en todas partes igual y aparte Madrid es donde menos morían. Digo, bueno, primero los datos los estás dando mal y segundo, creo que eso no es imputable de que hayan muerto más, sino sobre todo, ¿se han hecho las cosas igual de mal o igual que en otras comunidades autónomas? ¿O en Madrid hay elementos que yo ya te he escuchado a ti, Manuel Rico, y de hecho los denunciáis, no ya el número de muertes, sino el muy nombrado protocolo y otra serie de situaciones que pueden ser en gran parte causas de que ese número elevado de fallecimientos en residencia se diera en la Comunidad de Madrid? Bueno, ¿qué diferencia la manera de actuar de la Comunidad de Madrid respecto a la residencia y el COVID respecto a otros territorios, otras comunidades autónomas? Claro. Yo creo que ha quedado bien claro el hecho diferencial de la Comunidad de Madrid es la existencia de un protocolo por escrito, que eso no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Y a veces yo he dicho, oye, y si existe, que nos lo enseñen. Yo no lo he visto. Yo evidentemente conozco muy bien la situación madrileña. Antes de que siga, perdona que te voy a hacer un paréntesis. Hace poco escuchamos a un diputado del PP cuando se hablaba esto en el Congreso y decía, eso, no sé si era un medio de comunicación, era un diputado del PP, pero no sé si era en la Asamblea de Madrid, y decía, no, nunca se aprobó. Eso no existe, eso no es verdad. Es decir, yo lo escuché más de una vez, pero ¿existe, no existe? ¿Dónde están las pruebas? No, eso que dices, si es muy reciente, en un debate en Televisión Española había un subdirector de ABC, le dice a la directora de público, bueno, es que eso nunca se aprobó, es que eso no existió, es que afortunadamente eso no existió. Y de hecho, hace 10 días, en una entrevista que le hicieron a Ayuso en El Periódico, dijo que nunca se había aprobado ni se había firmado y demás. Y a veces yo digo, vamos a ver, es como si yo te digo que Julián, que estamos en el año 2023, no en el 2022. Es decir, oye, es que ante eso, es que además es que te quedas desarmado, porque ¿cómo vas a decir? Evidentemente, el protocolo está firmado, tiene la firma digital del director general de Coordinación Sociosanitaria, por supuesto que se distribuyó, pero vamos, que está correctamente aprobado por un alto cargo de sanidad. Yo creo que incluso podrían utilizar, pues yo creo que los argumentos de, oye, pues es que estamos en una situación de colapso, había que tomar decisiones. Bueno, eso puede ser discutible, pero el hecho de que un protocolo esté firmado o no esté firmado, pues es que evidentemente no lo estaba. Y durante un tiempo, ahora ya lo utilizan menos, pero decía que eran borradores. Sí. Y yo también siempre he dicho, esto la señora Ayuso se lo dice a un periodista, pero esto en un juzgado no se lo dice porque, vamos, la juez le manda o el juez ahora dice, señora, a mí no me venga con tonterías porque, a ver, esto que está aquí, evidentemente es un protocolo firmado. Luego podremos discutir si era de obligado cumplimiento, no sé, determinadas cosas que pueden ser discutibles incluso jurídicamente, pero que existía un protocolo firmado, hombre, por supuesto. O sea, es que solo hace falta, los publicó en su momento Manuel Rico en Infolibre, ¿no? Y bueno, vamos, yo tengo los originales que se recibieron. Decir lo contrario, pues es yo siempre he dicho que en la pandemia hubo 3 grandes bulos, ¿no? Y este era uno de ellos, y un bulo que caló, porque la gente, en el fondo, no acababa de entender, pues, es que no sé, si había un borrador, si no había un borrador. Había muchas cosas, mucha información, porque es verdad que había muchos protocolos. Y entonces, con eso la gente se lía y parece que el tema pierde importancia. Pero lo real es que existía un protocolo por escrito, que es el único caso de un protocolo por escrito que yo siempre he pensado, o siempre me he preguntado, ¿por qué se puso por escrito? Y la única razón que he encontrado yo con cierta verosimilitud es que se empezaran a aplicar los criterios que estaban incluidos en ese protocolo de manera verbal, porque de hecho hay gente que lo comenta, que el parón se produjo antes del día 18 de marzo, y que alguien dijera, a mí si no me lo mandas por escrito, yo no voy a obedecer a esta orden, ¿no? Entonces es por eso lo hicieron por escrito, porque es que si no encuentro otra razón, pero yo siempre digo, oye, me encantaría que lo explicaran en la comisión, sería una pregunta, decir, ¿por qué ustedes lo pusieron por escrito? Porque es que no lo acabo de entender, y a ver si esa especulación a la que yo llego, pero muchas veces nos centramos en el protocolo, pero el protocolo no se entiende sin otras cosas que iban alrededor, ¿no? Porque yo también dije una frase, es decir, en la situación de pandemia teníamos una alternativa, ¿no? Esos dilemas que tanto le gustan a Ayuso de comunismo, libertad, ¿no? Pues en este caso el dilema era o el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Y si se hubiera impedido, se hubiera decidido que no era el mejor lugar un hospital para atender a las personas de una residencia, pero se les hubiera atendido en las propias residencias, que eso es lo que decían, que se iban a medicalizar las residencias, pues oye, hubiera sido, pues hubiera estado bien, ¿no? Que se les hubiera atendido, pero es que no se produjo ni el traslado a los hospitales, ni se medicalizaron las residencias. Lo más que se hizo fue
contratar a la hija de un antiguo alto cargo del Partido Popular de Aguirre, a Burgueño, a Encarnación Burgueño, es la comisión en la que declaró en la comisión de investigación es un auténtico esperpento. O sea, te puedes imaginar, te das cuenta de una persona sin ningún tipo de formación, creo que antes lo has dicho, había trabajado en Telepizza, sin ningún tipo de formación, estaba confinada en un pueblo de Castilla-La Mancha, era autónoma, no tenía trabajadores, contrató a una empresa de ambulancias a la que no llegó a pagar, y eso era todo el esfuerzo que se hacía para medicalizar las residencias, porque no hubo más. Entonces dices, eso, de verdad, una comunidad autónoma que dedica a la sanidad 8.000 millones de euros, pues es para hacérselo mirar. A mí siempre me ha recordado a unas viñetas que yo leía cuando era pequeño, que eran Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Esto es realmente, pues, chapuzas a domicilio, ¿no? Es decir, una chapuza tan inmensa que nos provocaría la carcajada si no se hubiera producido en un momento tan terrible, ¿no? Pero ese fue el único esfuerzo de medicalización. Y luego, pues empezaron a decir, a los 5 días de anunciar la medicalización, hay unas declaraciones de la presidenta Ayuso diciendo que prácticamente todas las residencias están medicalizadas. El enlace está en el libro. Luego ya, a las semanas, ya no eran prácticamente todas, sino que eran 150. Luego, al día siguiente eran 200. Realmente, luego sacó un rollo de papel continuo en la asamblea, haciendo una performance que parecía que se habían medicalizado todas las residencias cuando eso no ocurrió. Nunca se hizo la medicalización de las residencias. Lo que se optó fue por lo que yo he denominado un plató televisivo, que fue IFEMA. IFEMA es un éxito propagandístico tremebundo. O sea, yo siempre digo, yo salgo a la calle, cojo a la primera persona con la que me encuentre y digo, ¿te acuerdas de IFEMA durante la pandemia? ¿Qué es lo que piensas? El 99% me va a decir que fue una maravilla. Entonces, es verdad que se montó en muy poco tiempo y eso, pues, es un éxito. Pero claro, ¿qué es lo que ocurrió? Es que, fue un plató en el que la presidenta Ayuso, de manera pública, estuvo 6 veces. 6 veces. Estuvo el rey. Estuvo Pablo Casado. Allí fue a cantar, pues, un montón de gente. Allí se repartieron el día de la clausura unos bocadillos de calamares que fueron un auténtico escándalo, ¿no? Y en el discurso de clausura, la presidenta, también en el enlace está el audio de la presidenta, porque esas cosas oídas que llaman más la atención, nos explicó a todos que por qué se le llamaba Hospital Milagro. Y era un Hospital Milagro, que era como la frase que utilizaban con respecto a IFEMA, porque la gente que entraba en IFEMA sanaba. Entonces, como si fuera un auténtico Lourdes, cuando realmente yo siempre he dicho que eso tenía trampa. Si a un sitio llevas a las personas con pronóstico más leve, pues es normal que al final no mueran. Pero es que los datos son tan tremendos que a veces, yo ya lo he repetido tantas veces que ya no se me pone la piel de gallina, pero se me ponía, ¿no? Durante el periodo que estuvo abierto IFEMA, solo murieron 16 personas en IFEMA, solo 16. En el mismo periodo, en las residencias madrileñas, murieron 5.000. Para que entendamos dónde estaba el problema. Y lo que decidieron es enviar a médicos de atención primaria en lugar de a las residencias, los enviaron a IFEMA. Los números, que yo nunca los he confirmado, pero es lo que aparece en los medios, enviaron aproximadamente a 1.000 médicos de atención primaria a trabajar en IFEMA. ¿Qué hubiera ocurrido si estos médicos se los hubiera llevado a atender a las personas que realmente estaban con problemas en las propias residencias? Y ahora, pues ya cuando ha ocurrido lo de Ucrania, yo siempre pongo el ejemplo de Ucrania. En Ucrania seguro que los hospitales están prácticamente colapsados, ¿no? Se monta un hospital de campaña y ese hospital de campaña se dedica a las personas de la retaguardia que tienen problemas menores o se dedica a las personas que vienen del frente realmente con heridas importantes. Pues yo creo que eso se responde por sí mismo, pero se apostó por un hospital de campaña que permitía unos réditos propagandísticos y transmitir una imagen que no se correspondía con la realidad. Y luego ya, pues para rematar la faena, está el tema de los hospitales privados, ¿no? que nos confirmó el presidente de los hospitales de Madrid, nos confirmó que no había habido ninguna derivación de una residencia a un hospital privado. Había camas libres en los hospitales privados. ¿Por qué no se llevó a las personas de las residencias a los hospitales privados? Eso es algo que alguien tendrá que dar una explicación. Y luego, aquí es que hay tantos remates. Los seguros privados, así. Claro, el último remate es el de los seguros privados, ¿no? Quiere decir, si tenías seguro privado, pues eso te permitía salvar las barreras que te habían puesto porque te mandaban la ambulancia, que era del propio seguro privado y demás, y entonces conseguías salvar ese muro que te habían puesto. Y eso yo siempre lo pongo en relación, que esto es como el Titanic, ¿no? El que iba en primera tenía más posibilidades de salvarse que el de tercera. Y eso
como país, es que da igual además la ideología que tengas, eso como país es que es absolutamente repugnante. O sea, un país como este, una de las cosas que tenemos que llevar a gala es que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos igualdad de oportunidades. ¿Y cómo es posible que por tener una póliza privada eso te permita sortear y si tienes una tarjeta sanitaria general, pues eso te supone una condena? Eso alguien tendría que explicar por qué eso es así. Has dicho que había 3 grandes bulos. No sé si hay uno por lo menos que yo sé que tú lo has repetido mucho, de hecho han sido titulares en varios sitios. Hemos visto que mediáticamente se ha repetido mucho, se ha usado mucho desde la derecha, que el mando principal, que la responsabilidad de la muerte era Pablo Iglesias, y tú lo has repetido infinitamente. Eso son fake news, ahora que está tan de moda. Y no sé si se nos queda otra fake news, pero esa seguro que es una de las 3 que tú repetías porque la hemos escuchado hasta la saciedad. Si tuvieras que explicar a alguien de manera sencilla por qué eso que hemos escuchado tantas veces en la televisión o a políticos de derecha de que la responsabilidad era de Pablo Iglesias, ¿cuáles serían los elementos para que quedase claro que evidentemente eran noticias, acusaciones falsas? Claro, vamos a ver, eso que además yo incluso, me pusieron un artículo que me escribieron en El País, yo lo dije eso en la propia Asamblea de Madrid, entonces me dijeron como si fuera un Zola, que era el yo acuso, ¿no? Porque de repente, simplemente por haber dicho que las responsabilidades de la residencia estaban en esta comunidad autónoma y en esta consejería, eso lo dije en el mes de junio, pues la gente le llamó mucho la atención. Y bueno, pues yo siempre he dicho que ese bulo es un bulo muy construido de manera muy inteligente. O sea, no es casualidad que además se le asigne a una determinada persona. Yo creo que eso, o sea, no hay que negar muchas veces que las personas malvadas, pues a veces también son muy inteligentes, ¿no? Y en este caso se juntan las dos cosas. Entonces es un bulo, y digo, ¿por qué es un bulo inteligente? Porque si se hubiera dicho que las competencias eran del gobierno central, no hubiera llegado prácticamente a nadie. Pero cuando se dice que las competencias son de Pablo Iglesias, pues todo el mundo, sobre todo una parte... Y hay una parte dispuesta a lanzar piedras sin saber por qué. Es el demonio personificado y decir, pues claro, pues si es que ¿qué es lo que va a hacer este señor? Sí. Entonces, yo cuando digo, bueno, pues ¿cómo se combate un bulo de estas características? Pues tenemos serios problemas, ¿no? Porque si yo intento ser racional y explicar las razones por qué no es cierto, pues me tengo que remontar a la Constitución española, que establece que las competencias son de las comunidades autónomas. Y te digo el artículo exacto del decreto del estado de alarma que dice que las actividades ordinarias siguen permaneciendo en las comunidades autónomas. Entonces, eso generalmente eso no llega, ¿no? Porque la gente lo que se queda es con ese titular tan potente, ¿no? De decir que el responsable es Pablo Iglesias. Y yo siempre digo, me parece que la única contestación posible para contrarrestar un bulo de estas características es utilizar un mensaje también muy potente. Y muchas veces les digo, ¿os imagináis que hubiera sido el responsable Pablo Iglesias? ¿Os imagináis que PP y Vox, qué es lo que hubieran hecho PP y Vox en la Comunidad de Madrid respecto a esa comisión de investigación? Que no hubieran hecho una comisión de investigación, seguro que hubieran hecho 10 comisiones de investigación, por lo cual no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que es que PP y Vox están protegiendo a Pablo Iglesias. Eso no se lo cree nadie. Entonces, decir, y bueno, pues resulta que ayer reconoció la presidenta de nuevo, porque ya lo había reconocido en otro momento, que las competencias eran suyas y que ya era la que ostentaba el mando único de las residencias en la Comunidad de Madrid. Pero eso ya se le escapó en su momento, se le escapó en el mes de junio, en una entrevista con Sonsoles Onega, que empezó a decir, hablando del ayuntamiento, que bueno, que es que aquí nos hemos tenido que encargar de la sanidad, de las residencias, y de repente Sonsoles Onega le contrapregunta de una manera muy, muy ingenua y le dice, pero las competencias son de la comunidad autónoma. Y dice, bueno, empieza a decir, ya estamos. Entonces, yo reproduzco justo todo lo que dice a continuación y bueno, es una serie de frases sin sentido absoluto, pero es como decir, de repente se dio cuenta pues que había metido la pata. Pero es que llegando al colmo, a mí hubo incluso compañeros de mi partido que me decían, me mandaban a lo mejor algún WhatsApp y me decían, oye, mándame, porque se lo creían, dicen, mándame el artículo del Boletín Oficial del Estado en el que dice que las competencias son de Pablo Iglesias. Digo,
que no existe, que es que no, que de verdad, que es que no, que lo único que se basan es en una rueda de prensa que tú antes has mencionado, bueno, pues que se anunciaron 300 millones de euros, un 10% aproximadamente correspondía a la Comunidad de Madrid, en la que, bueno, pues también Pablo Iglesias es un personaje muy peculiar, ¿no? Entonces, pues ahí salió y prácticamente se hizo el escudo social y que él iba a hacerse cargo de todo. Pero yo a veces digo, oye, vamos a ver, en un país serio, en un Estado de Derecho, las cosas se establecen en los boletines oficiales del Estado, en los contratos, etcétera. Yo, por mucho que salga a una rueda de prensa y ahora diga, o aquí mismo digo, yo soy el dueño de Zara, eso no significa que sea el dueño de Zara, tendré que demostrar que tengo las acciones o que... O sea, lo demás es un insulto a la inteligencia. Pero claro, yo ahora pongo en Twitter un mensaje relacionado con ese tema y me empiezan a entrar mensajes de la rueda de prensa de Pablo Iglesias, de que, bueno, que era responsable. Entonces, es decir, es que da igual. O sea, por mucho que lo expliques, da absolutamente Totalmente. igual. Has dicho una cosa clave y es un poco a lo que nos dedicamos aquí. Lo fácil que es mentir, solo te falta precisamente un corte de esa declaración de Pablo Iglesias de 10 segundos y una frase contundente. Y tú, si lo quieres desmontar, o como es mi caso, hago hilos de 60 tweets con documentación, con el BOE, como has dicho, el DOE, la Constitución. Claro, ¿qué pasa? Que en la economía del tiempo, o en la ingeniería de la comunicación, lo que no cuente en 5 segundos se va a quedar el 5% de la audiencia. Entonces, bueno, a un 5% quizás convenzas, pero a la mayoría no. Y creo que precisamente este es un mal que yo creo que nos afecta a todos, y de hecho hay gente o hay espacios políticos, comunicativos que lo usan como herramienta porque es súper eficaz, y precisamente yo creo que de una manera triste está hegemonizando quizás, no sé si el espacio de la derecha. A mí me da bastante pena porque en la derecha hay ideas muy defendibles, personas súper honestas, pero yo creo que precisamente en esa polarización y el uso del odio y la mentira, pues como has hablado, es súper eficaz y lamentablemente, bueno, entre otras cosas, bueno, la desaparición prácticamente de Ciudadanos y que le haya tomado el relevo Vox en este caso, y es porque yo creo que estos métodos funcionan y bueno, tristemente parece que cada vez están más presentes. Y para cerrar, esto que nos ha llevado por delante, pero que también ha habido gente que se ha aprovechado o que ha actuado negligentemente, ¿cómo crees que se debería de resolver sin prisa, pero sin pausa, en el futuro? Vamos a ver, yo creo que, y siempre hay algo que hay que reconocer, y yo creo que esa es la realidad. O sea, el enemigo y el principal responsable de lo que ocurrió fue el virus, ¿no? El virus que nos sorprendió a todos de una manera tremenda, ¿no? Y que a veces incluso se intenta culpar, que no se reaccionó y demás. Y yo en el libro al principio pongo una cita de un escritor francés, de Albert Camus, que tiene un libro que se llama La peste, que a mí me gusta Camus, pero siempre me había parecido que era un rollo el tema de la peste, pero lo leí después de pasada la pandemia, y la verdad es terrible, porque dice, si esto es lo mismo que el COVID, ¿no? Pero dice una frase que yo creo que a mí me llamó mucho la atención, y dice que durante la historia de la humanidad ha habido muchas epidemias y muchas guerras, pero siempre, tanto las epidemias como las guerras, nos pillan de sorpresa, ¿no? Y yo creo que eso es una realidad. ¿Quién pensaba que iba a haber una guerra en Ucrania unas semanas antes? ¿O quién pensaba que el COVID realmente iba a ser lo que fue, ¿no? Pero dicho lo cual, bueno, pues se tomaron determinadas decisiones por parte de todos, y como siempre he dicho, es que eso deberían los gobernantes, todos, los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos autonómicos, en su caso los gobiernos locales, deberían responder ante los ciudadanos acerca de lo que hicieron y no esconderse. Y yo creo que eso, pues la fórmula que existe es la de la comisión de investigación. Y desgraciadamente las comisiones de investigación, es verdad que en este país no funcionan. Yo a veces siento envidia cuando veo Estados Unidos, que podemos criticar a Estados Unidos por muchísimas cosas, pero ¿cómo hacen las comisiones de investigación? Es que allí va a declarar, es que fue Mark Zuckerberg, ¿no? Sí. Es decir, y además le plantean una serie de preguntas terribles. Un poco, a mí me contaba mucho, yo también, aparte de con Manuel Rico, he tenido mucha relación con un periodista del país que se llama Fernando Peinado, que ha informado mucho sobre las residencias, y él estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y él le sorprendía cómo se estaba manejando la Comisión de Investigación en la Comunidad de Madrid. Y decía, es que en Estados Unidos es que se abre una comisión de investigación y en 2 semanas, todos los días, comparecencias, pim, pam, y al final se llegan a unas conclusiones. Aquí, bueno, pues se eternizan, se intentan utilizar políticamente, si es de los míos, pues le doy un masaje, y si es de los otros,
pues es un auténtico canalla, es decir, no sé, es suficientemente independiente y todo está muy polarizado. Yo creo que esa sería la manera en la que podríamos resolver nuestros problemas como país. Para eso habría que hacer un esfuerzo de olvidarse del partidismo, de intentar pensar. Yo siempre he pensado, a mí lo que me importa son las cosas que se hacen, no quién las hace. Porque yo estoy harto, incluso en mis amistades, yo como les pase a algunos información que viene de la cadena SER, pues ya te dicen, no, esos son unos rojos, no tienen ninguna... Y pasa al contrario, es decir, pero vamos a ver, mira la información y tú saca tus propias conclusiones, no porque vengan de un determinado sitio ya las desprecies, pero bueno, esa desgraciadamente es la sociedad y además yo creo que vamos hacia más de eso, ¿no? Totalmente. Y ha llegado el trumpismo a España. Y yo creo que hasta que nos lo quitemos de en medio, pues lo vamos a pasar mal y esperemos que solo se quede en trumpismo y en fake news y al final no ocurra, pues no sé, como en Italia, y que empecemos a vivir situaciones pues que podemos tener una deriva pues como en Polonia o como en Hungría, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ante eso nos tenemos que oponer todos y de verdad que es que, como siempre, que es que me da igual la ideología que tenga cada uno. Hay determinadas cosas que no son tolerables y que tenemos, a los ciudadanos, a los políticos, tenemos que exigirles que se comporten de una manera honesta y que den la cara acerca de lo que han hecho. Y yo creo que si se lo permitimos, también es responsabilidad nuestra, ¿eh? Total. Porque, ¿no? A veces pensamos que es que tenemos los políticos que nos merecemos. Bueno, pues es que es así. Es que al final, pues también hay que ser muy exigente con los políticos que tenemos, porque no dejan de ser un espejo de la sociedad. Tenemos los políticos, pues lo más parecido a nuestra sociedad. Si les exigimos más, ya te garantizo que para conseguir votos cambiarán su manera de actuar. Pero como no les exigimos y con unas cañas y demás, pues ya parece que ya, pues van a recibir el apoyo mayoritario, pues, vamos, es que yo recuerdo, yo a esas elecciones ya directamente ya ni me presenté, yo dejé la política y demás, pero es que la campaña de Ayuso durante mayo del 2021, que ganó de manera arrolladora, en la carta que recibí en mi casa, es que por una cara estaba en blanco. Es que no había nada. O sea, y además dices, oye, es que, o sea, comunicativamente, qué inteligente es el que hizo eso, porque es que en el fondo, ¿para qué te vas a molestar en hacer un programa y decir lo que vas a hacer? No, presentas con un dilema de comunismo o libertad, como si en las comunidades autónomas donde no gobernara el Partido Popular, pues hubiera ya comunismo. Es decir, yo cuando todos los madrileños que van a Gandía a pasar las vacaciones, pues se adentran en algo así parecido a Corea del Norte, ¿no? Es como decir, hombre, no, son maneras de entender del mundo distintas, pero las dos son totalmente aceptables, vamos a ver. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.